En los últimos días ha venido reapareciendo el fantasma de la tercerización laboral, posiblemente con el nuevo gobierno de Daniel Noboa, actual presidente que fue elegido democráticamente en el país. Salió un viejo de la guarda de la política, que es Alberto Dají, ex vicepresidente de la República, mencionando o asegurando la factibilidad de que se regrese a la tercerización laboral. Pero para aquellos jóvenes profesionales, personas que no vivieron los años 80, que no vivieron los años 90, en el auge de la tercerización laboral, les voy a presentar una diapositiva, si lo diría hasta con manzanas también. Bien, esta situación se vino a dar estrictamente desde el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y voy a presentar en un diagrama, en un flujo, si se puede decir. Bien, ¿qué era la tercerización laboral? Las empresas privadas contrataban otra empresa llamada tercerizadora laboral. Esta empresa de tercerización laboral ejecutaban un proceso de selección para contratar bajo sus propios servicios y bajo su responsabilidad patronal a los trabajadores para poder servir a esta empresa. ¿Qué significaba ello? Que se le contrataba en aquel entonces con un contrato de plazo fijo, que fue abolido en el mandato 08, y este contrato de plazo fijo tenía una duración de un año renovable a un segundo año. Pero, ¿qué particularidad tiene este candado del contrato de plazo fijo? Simplemente, y en la tercerización laboral no existía ninguna relación directa con la empresa que se pudo contratar o la empresa que contrató los servicios de esta empresa de tercerización laboral. Entonces, no existía ninguna relación laboral. Vemos hace un par de semanas que ex trabajadores de la Cervecería Nacional de Pilsener ganaron una gran demanda, creo más allá de 54 millones de dólares por el pago de utilidades. Estas personas eran tercerizadas, para darles un ejemplo. Bien, con este contrato de plazo fijo, ¿qué ganaba esta empresa? ¿Y qué ganaba la otra empresa? La empresa de tercerización laboral, ¿y qué ganaba la empresa que contrataba estos servicios de tercerización laboral? Simplemente, esta empresa no pagaba utilidades, no pagaba fondos de reserva, no existía ninguna estabilidad laboral y no había ningún tipo de indemnización. Explico cada uno de estos puntos. No se pagaba utilidades, ¿por qué? Porque la utilidad que generaba esta empresa era solamente para los empleados directos de esta empresa y no para los empleados tercerizados. Y los empleados que estaban dentro de esta empresa no iban a querer que ingrese más gente, porque la repartición de utilidades es del 15%. Entonces, no iban a permitir que ingrese más gente para no repartir todo ese dinero. Y generalmente, estos empleados de las empresas o empleados directos, que eran las jefaturas, directores, todo eso, eran los mismos familiares de estas empresas, generalmente. No se pagaba fondos de reserva. ¿Por qué no se pagaba fondos de reserva? Porque en la ley del IES, ¿qué se menciona? Que se genera fondos de reserva o el pago de esos fondos de reserva a partir de el año de estabilidad laboral. Pero como este contrato de plazo fijo se rompía al año, no existía nada de pago de fondos de reserva. No existía ninguna estabilidad laboral, salvo dentro de este primer año o renovable al segundo. Porque para la terminación del contrato fijo existía vía desahucio, que hasta el momento existe dentro de las hojas del Código de Trabajo, pero eso está totalmente abolido jurídicamente. Entonces, el desahucio para romper el plazo fijo que mencionaba, que el empleado debía de comunicar con 15 días de anticipación al empleador, o sea, esta tercerizadora laboral que ya no desea trabajar. Y por el contrario, esta empresa de tercerización laboral debería de comunicar a esta persona
con 30 días de anticipación. ¿Qué pasaba si no se cumplía estos días? Se pagaba una indemnización producto del abandono, entre comillas, de estos días de trabajo. Pero hoy por hoy ya no existe. Al desaparecer el contrato de plazo fijo, desapareció la forma de determinación del contrato del desahucio. El desahucio en el Código de Trabajo existe, sí, pero para el pago, no para la terminación del contrato. No existe. Entonces, no había ninguna estabilidad laboral. Y al no haber estabilidad laboral, no había ninguna indemnización, porque simplemente el patrono de esta tercerizadora laboral les decía con 30 días, ¿sabe qué? Hasta aquí nos trajo el río y no se pagaba absolutamente nada. Nada de desahucio, nada de expediente intempestivo, nada de utilidades, nada de fondos de reserva, los proporcionales 13º, 14º y los días trabajados. Así funcionaba la tercerización laboral. Y eso es lo que todo este dinero se ahorraba y quedaba solamente en las arcas fiscales de estas empresas. Bien, ahora te voy a comentar cómo se hacía esto, ¿sí? Y te digo cómo se hacía esto. Simplemente, estas empresas de tercerización laboral creaban empresas fantasmas, creaban empresas fantasmas, varias subempresas dentro de una madre empresa. Y digo empresas fantasmas porque en papel existía, pero en la práctica no lo había. ¿Qué hacía con estas empresas fantasmas? Creaban diferentes números patronales. Cada empresa tercerizadora tenían entre 5 a 10 empresas fantasmas, eso quiere decir entre 5 a 10 números patronales diferentes dentro del Seguro Social y dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué servían estos diferentes números patronales? ¿Por qué? Si esta empresa requería los servicios de una persona por 2, 3, 4, 5 años, no había problema. Entonces, en el primer año, ¿sí? Se finiquitaba el contrato de plazo fijo vía desahucio y al siguiente mes se le volvía a hacer un nuevo contrato con un diferente número patronal y no se pagaba absolutamente nada de esto. El señor expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, tenía con su esposa gasolineras y era dueño de algunas tercerizadoras laborales. El padre del actual presidente de la República electo, Álvaro Noboa, tenía algunas y decenas de empresas tercerizadoras en Hacienda La Clementina, en la bananera La Clementina. Ahora, ya sabes por dónde nos lleva el río. Si después de esto no entiendes o no quieres entender, simplemente seguirás siendo un millonario viajando en bus.